capítulo 32. Visitación del Espíritu. Desde la ocasión de la dedicación especial, en marzo 29 de 1936, cuando muchos del instituto, tanto del equipo como de los estudiantes, colocaron sus vidas en el altar como intercesores, el Espíritu estuvo obrando en el instituto. El clímax y la consumación fue el primer día del año 1937. Este fue el Pentecostés del instituto, del cual surgió no un grupo de personas consagradas vagamente unidas, sino un cuerpo en el sentido exacto del término, un organismo viviente e integrado, lleno de vida y con propósito. El Dr. Kingsley C. Priddy, M.B., B.S., D.T.M., ETH, miembro del equipo de enseñanza y después director de la escuela, nos da el siguiente relato de aquellos días. En las vacaciones de Navidad de 1936, se pasó mucho tiempo en oración. Al acercarse el año nuevo de 1937, hubo una concientización creciente de la presencia de Dios. La primera señal exterior de que Él estaba trabajando de una manera nueva, se vio cuando una de las damas del equipo se quebrantó en oración confesando su necesidad y rogando con lágrimas al Espíritu Santo para que viniera a su encuentro. Luego, oímos de cómo el Espíritu Santo se había manifestado en la gloria de su persona divina a algunas de las estudiantes, las cuales lloraron ante él por horas, quebrantadas por ver la corrupción de sus propios corazones revelada a la luz de su santidad. Un sentido profundo de la cercanía de Dios, el cual producía temor, comenzó a moverse secreta y furtivamente en todo el instituto. Había una expectación solemne. Recordamos a los 120 en el aposento alto antes del día de Pentecostés. Tal como ellos, nosotros solo deseábamos pasar nuestro tiempo en oración y súplica, conscientes de que la mano de Dios estaba sobre nosotros, sabiendo que Él iba a hacer algo. Dios estaba allí, aún así nos sentíamos como que estábamos esperando que viniera, y vino en los días que siguieron. No apareció como un viento recio repentino. Gradualmente, la persona del Espíritu Santo llenó todos nuestros pensamientos, su presencia llenó todo el lugar, y su luz parecía penetrar a lo más recóndito de nuestros corazones. En cada reunión hablaba por medio del director, pero fue en la quietud de nuestras propias habitaciones que se reveló a muchos de nosotros. Sentíamos que el Espíritu Santo había sido una persona real para nosotros antes, tanto que estábamos seguros de haberlo recibido. Algunos habíamos conocido muchas de sus operaciones en y por medio de nuestras vidas, pero ahora la revelación de su persona fue tan tremenda que todas nuestras experiencias previas parecían ser como nada. No hubo aparición visible, pero se hizo a sí mismo tan real a nuestros ojos espirituales, que fue una experiencia cara a cara, y cuando lo vimos, supimos que en realidad nunca antes lo habíamos visto. Dijimos como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y como él, clamamos: por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. A la luz de su pureza, lo que vimos no era tanto el pecado como el yo. Vimos orgullo y motivos egoístas detrás de todo lo que habíamos hecho. Descubrimos lujuria y autocompasión en lugares donde nunca sospechamos que estuvieran. Y tuvimos que confesar que no sabíamos nada del Espíritu como persona que habita en uno. Sabíamos que nuestros cuerpos debían ser templos del Espíritu Santo, pero cuando él presionó sobre la pregunta apóstrofe, ¿quién está viviendo en tu cuerpo?, no podíamos decir que era él. Anteriormente lo hubiéramos afirmado, pero ahora lo habíamos visto a él. En su naturaleza él era como Jesús, nunca viviría para sí mismo, sino para los demás. Nosotros éramos personas que habíamos dejado todo para seguir al Salvador y habíamos abandonado todos los bienes que teníamos en este mundo para entrar a una vida de fe. Hasta donde sabíamos habíamos rendido enteramente nuestras vidas a aquel que había muerto por nosotros. Pero Él nos mostró que hay mucha diferencia entre vuestra vida rendida en mis manos y el vivir mi vida en vuestros cuerpos. Leímos de nuevo el libro de los Hechos y encontramos que estábamos leyendo no los Hechos de los Apóstoles sino los Hechos del Espíritu Santo. Los cuerpos de Pedro y los demás se habían convertido en sus templos. El Espíritu Santo como persona divina vivía en sus cuerpos tal como el Salvador había vivido su vida terrenal en el cuerpo que nació en Belén. Y todo lo que el Espíritu Santo nos pedía eran nuestras voluntades y nuestros cuerpos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ro. 12:2.1. Parecía como si nunca antes hubiésemos visto este versículo. Él dejó bien claro que no estaba pidiendo servicio, sino sacrificio. Nuestro Dios es fuego consumidor, y si Dios el Espíritu Santo tomaba posesión de estos cuerpos, entonces su vida consumiría todo lo que fuera nuestro. A menudo habíamos cantado: deseo ser como Jesús,
Pero cuando una persona es igual al Salvador, nos ofreció venir a vivir su vida constantemente en nosotros, nos dimos cuenta cuán alejados de la realidad habíamos estado. Había mucho en nosotros que aún deseaba vivir nuestras propias vidas. Temíamos a esa sentencia de muerte. Empezamos a entender el significado de las palabras del Salvador en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque se manifestó a sí mismo a nosotros de esta manera. Él lo declaró claramente, porque había una tarea por ser realizada en el mundo hoy, la cual él solamente podía llevar a cabo. J.N. 16:2.8. No es de extrañar que el Maestro le dijera a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que hubiesen recibido la promesa del Padre. Cuando llegara, ellos serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y en los confines de la tierra. El pasado 29 de marzo, muchos de nosotros pusimos todo lo nuestro en el altar por la causa de dar el Evangelio a toda criatura. Estábamos dispuestos a hacer cualquier pieza en la maquinaria que Dios necesitaba para llevarlo a cabo en nuestra generación. Pero ahora el Espíritu Santo dijo, tal como había dicho a Moisés, desciendo para hacerlo, y supimos que era tan poderoso como santo. En cuanto a aquellos días de visitación continuaban, estábamos postrados a sus pies. Habíamos creído que existía alguna virtud en nuestra entrega incondicional, que nosotros, con otros miles, seríamos los que evangelizaríamos el mundo en esta generación. Pero ahora Él había venido y ya no seríamos nosotros, a no ser que nuestros cuerpos llegaran a ser los templos en los cuales Él habitaría y por medio de los cuales haría la obra. Él dijo, no he venido para darles gozo, paz, ni victoria. No he venido para darles ninguna bendición. En Jesús hallarán todo lo que necesitan. He venido para ponerlos en la cruz, pudiendo así vivir en vuestros cuerpos por la causa de un mundo perdido. Col. 3:2.3, 2 4:10, Ga. 2:20. Nos advirtió que los problemas antes de que esta tarea fuese llevada a cabo serían muy grandes, y que los ataques de Satanás serían tan fieros, que carne y sangre nunca los podrían resistir. Nos mostró que en la víspera de la crucifixión, cuando aconteció el choque real con los poderes de las tinieblas, solamente el Salvador permaneció firme. Vimos caer a cada uno de los discípulos en aquella hora, a pesar de todas sus entregas, sus votos y su devoción al Maestro, y mirando hacia los años futuros, la oscuridad de los últimos días de esta edad, y la contienda final entre el cielo y el infierno por los reinos de este mundo, solo podíamos ver a una persona que era suficiente para todas estas cosas y esa era la tercera persona de la Trinidad en aquellos en quienes podía habitar. Nos confrontó uno a uno, uno por uno derramamos lágrimas y estábamos contritos ante Él. De uno y de otro se levantó el clamor como en Isaías, ¡ay de mí! Que soy muerto. Inmundo. Una por una fueron quebrantadas nuestras voluntades, nos rendimos a sus propios términos en forma incondicional. Uno tras otro nos dimos cuenta gloriosamente de que Él había entrado y la maravilla de nuestro privilegio simplemente nos abrumó. La experiencia personal fue magnífica. Éramos personas nuevas. Su palabra nos parecía nueva. Muy a menudo habíamos tenido que modificar la palabra al nivel de nuestra experiencia. Ahora la persona que estaba en nosotros insistía en hacer subir nuestra experiencia hasta el nivel de su palabra. Entendimos que la crucifixión era una muerte lenta y que Él tendría que cambiarnos mucho antes de estar en libertad para hacer su obra. Pero una cosa sabíamos, Él había venido y nunca podía fracasar. Pero mucho más allí de lo que su visitación podría significar para nosotros, estaba el hecho de lo que implicaría para el mundo. Lo vimos como aquel para quien las naciones son como una gota de agua en un cubo, y que como menudo polvo en las balanzas son estimadas. Con nuestros rostros inclinados delante de Él, solamente podíamos decir desde nuestros corazones atemorizados, Espíritu Santo, has venido para sacudir al mundo. En aquellos días no hubo animación ni entusiasmo de la carne. Cuando su poder descendió sobre nosotros después del 29 de marzo, nos quedamos extasiados y cantábamos y gritábamos alabanzas. Pero en estos días estábamos tan atemorizados por la santa majestad de su persona, que casi no nos atrevíamos a levantar nuestras voces en las reuniones. Hasta los campos afuera parecían llenos de su presencia. Cuando caminábamos juntos alrededor, de repente nos dábamos cuenta que estábamos hablando en susurros. Las horas de la noche llegaban, pero nadie pensaba en acostarse. Dios estaba allí. Parecía ser una anticipación de la ciudad santa. Allí no habrá noche. Las 2 y 3 de la mañana a menudo nos parecía mediodía mientras comulgábamos juntos.
orando con alguno que estaba en dificultades o esperando ante Dios en la quietud de nuestros corazones. Como 3 semanas duró su visita especial, aunque, alabado sea Dios, Él vino para habitar en nosotros y ha continuado con nosotros desde ese entonces. Pero nadie tiene monopolio sobre el Espíritu Santo. Él es Dios, y cualquiera sea nuestra experiencia con Él, Él es mucho más grande que todo lo que podamos saber a su respecto, es mayor que sus dones, sus manifestaciones y unciones. No importa la forma como se ha manifestado a nosotros, reconocernos también que su operación es poderosa, en y a través de otros. Vemos cada vez más al Espíritu Santo derramándose sobre toda carne, como profetizó Joel, como el único medio por el que puede ser hecha realidad la visión que nos ha mostrado, a través de sus canales preparados en todo el mundo. Mediante este descenso del fuego sobre el sacrificio, el Espíritu ha sellado para sí un grupo de intercesores para toda criatura, tutores, profesores de escuela, médicos y enfermeras, empleadas domésticas y de oficina, jardineros y mecánicos. Pero la comisión de todos ellos es solamente una. Muchos de los estudiantes continuaron formando parte de este grupo de oración y trabajo. Hay ocasiones en los tratos de Dios con sus siervos cuando Él separa para sí no solamente personas sino grupos bautizados por el mismo Espíritu en un cuerpo, para un propósito escogido por Dios. Esta fue una de esas ocasiones.